Estamos en la parte 2 de la conferencia Haz de tu vida un altar. Estamos revisando los puntos principales de esta conferencia. Hemos hablado de varios temas. Tuvimos probablemente un corte programado por la misma sala o quizás un inconveniente técnico. Y veníamos hablando de cómo ponemos lo luminoso en el afuera, cómo cargamos de afecto el objeto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de altares o de templos, siempre tenemos que hablar de lo que se llama en la fenomenología de la religión el numen, numen con N, N-U-M-E-N, numen, de donde viene la palabra luminoso. ¿Qué es el numen que tiene un objeto artístico, por ejemplo? Es como esa aura de sacralidad que adquiere, como en el cuadro de la Mona Lisa, y que dicen muchos críticos del arte que se lo provee el cuadro y se lo provee el contexto. Todos dicen que es una gran obra de arte, por lo tanto uno va muy solemne a verla, y además está detrás de un recuadro, está detrás de un marco, lo que la pone como en un más allá metafísico, lo que le da un carácter de tótem, de tabú, de intocable, de sacral, de estar allá en un lugar trascendental, esa maravillosa pintura de la Mona Lisa. Entonces, el numen, es decir, la proyección de nuestros afectos en objetos o espacios arquitectónicos, es el origen de la actitud de sacralizar. Por ejemplo, los anillos de bodas, uno los sacraliza, uno consideraría de mal agüero perderlos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno le da al objeto un poder que uno le puso a través del afecto. Y esto viene incluso de la infancia. Los niños generalmente sacralizan sus juguetes o alguno en particular de sus juguetes. A veces un trapito, un pequeño muñequito de trapo, lo convierten en lo que llaman los psicólogos un objeto transicional, y el objeto transicional es ese objeto que se carga de afecto. Y hay niños, tal vez lo hayan notado bebés, que si no tienen ese objeto en la mano o no se lo llevan a la boca cuando van a ir a dormir, no se sienten bien, se sienten ansiosos y no se duermen. Y hasta que el papá no les consigue el muñequito y se lo pueden llevar a la boca, no logran quedarse dormidos, porque el objeto ha sido cargado, proyectado con afectos. Cualquier estudio científico de ese muñequito de trapo que el niño tiene que morder para quedarse dormido, el bebé, nos mostraría que no tiene ningún efecto hipnagógico el objeto que el niño está mordiendo o chupando. Entonces es simplemente porque tiene un efecto psicológico, el objeto se carga de un poder que le otorgamos. Y así ocurre a nivel artístico, en las exposiciones de arte, o cuando abrimos una novela, 100 años de soledad de García Márquez, estamos cargando de afecto esa obra literaria, y lo hacemos con cierta solemnidad. No lo abrimos en cualquier sitio, ni lo leemos de cualquier manera, ni sentados en cualquier silla. Buscamos el sillón especial, buscamos el momento especial del día, abrimos la edición especial del libro sagrado de nuestra vida novelística, que es 100 años de soledad, y empezamos la lectura también con cierta solemnidad de ese maravilloso texto literario. Entonces, ahí también se adquiere una luminosidad el texto mismo. O cuando volvemos luminoso un laboratorio científico y el científico se pone su bata blanca y entra al laboratorio, pero no necesita esa blanca para nada, esa bata blanca para nada, simplemente lo que quiere sentir el científico es que entró a un lugar sagrado para la ciencia, que es un laboratorio bioquímico, por ejemplo. Entonces lo sagrado nos busca por todas partes, y así poníamos ejemplos de la India, del hinduismo, del budismo. En el hinduismo se hacen luminosas muchas representaciones de la divinidad, de una misma divinidad que tiene millones de rostros. Por eso se dice que es la religión del Dios que tiene 1.000.000 de rostros, pero es un solo Dios que tiene, sin embargo, millones de rostros: el rostro de un elefante, el rostro de un ratón, el rostro de una culebra, de una cobra, en fin, pero es el mismo Dios representado en millones de formas
diferentes, cada una de las cuales da lugar a una figurita, a una escultura que se coloca en un templo en el que se hace una visita, en el que se hace una ofrenda, en el que se recibe a cambio de la ofrenda una ofrenda puesta allí previamente por otro ofrendante, que es como una especie de intercambio, y uno se va con ese objeto que le regala a uno el altar a uno, así como uno le regaló algo al altar. Ese objeto que uno se lleva se llama prasada, a veces es de comer, y se considera una bendición ese prasada, entonces a veces la persona se lo come o lo bebe. En fin, todo eso que estamos ejemplificando es cómo ponemos allá afuera lo sagrado. En la Casa Colonial Hispanoamericana hicimos ya, creo que ya quedaron grabadas en la parte 1 algunos ejemplos. Pero vamos a la parte práctica, y tiene que ver con, bueno, si esto es así, y yo lo había olvidado, de algún modo como que no me había hecho consciente de todas estas cosas, ahora sí me hago consciente de ellas, y quizás tomo la decisión de hacer un altarcito en mi casa, o dedicarle una habitación completa de mi casa para que sea mi lugar de meditación y de interiorización, o quizás por lo menos un rinconcito de mi habitación, que quizás aíslo del resto de la habitación de alguna manera, le pongo una cortina, unos colgandejos, alguna marca en el piso, que me haga tener la sensación de que cuando cruzo esa línea, esa cortina o esa puerta, entro a un otro lugar, al lugar de lo otro, al lugar de lo sacro, al lugar de mi encuentro conmigo mismo. Y cambiar de espacio de esa manera hace que yo cambie de actitud, porque cambio en el afuera y eso me invita a cambiar en el adentro. Les voy a mostrar, así anecdóticamente, un altarcito que yo tengo, portátil. Me lo hizo mi hermana, que me quiere mucho, y ella entonces decidió hacer un budita, porque a mí me gusta el budismo. Entonces ella decidió hacer un budita de trapito, ¿no? Lo más de bonito le quedó. Es como tierno, ¿verdad? Y me hizo un arbolito de trapo, ¿no? Y luego se consiguió una florecita que se me acaba de caer, pero más tarde la busco, que normalmente le pongo al budita. Y en esta cajita, que es una cajita hindú, entonces yo coloco mi arbolito, coloco mi budita, y cuando me voy de paseo, por ejemplo, me voy a un retiro de meditación fuera de Bogotá, entonces guardo mi budita, doblo mi arbolito, me llevo la cajita y luego la abro en la habitación y tengo eh, mi altar portátil. Hay unos altares portátiles hermosos, hechos en madera, que yo he visto, o le podemos decir a nuestro carpintero preferido, oiga, yo quiero tener un altar portátil, hágame un portal de tales características, de tales... Y yo he notado mucho que los altares portátiles, generalmente los más afectivos, son los que están en una cajita, porque la caja es simbólica de refugio, simbólica de cueva, simbólica de vientre, simbólica de útero. Entonces, por eso, porque veo, no, pero sí, 5 personas. Bueno, entonces uno abre la cajita y adentro uno utiliza las figuritas. El pesebre que se hace en Colombia en la época de la Navidad, tal vez en otros países, en Colombia es muy típico que hagamos un pesebre. Los primeros pesebres los hizo San Francisco, este santo que era tan amigo de los animales. Y esto de colocar unas figuritas de cerámica, de plástico, de lo que sea, representando a la Virgen y a San José y al niño y los bueyes y las cositas, y luego alrededor de eso un bosque y unos paticos y unos caballitos y unos animalitos y la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos y los Reyes Magos y toda esa cosa tan maravillosa, tiene mucho que ver con la construcción del altar. Es poner allá en el afuera, representar allá en el afuera una escena, en este caso la del nacimiento del niño Jesús en el cristianismo, que se considera un evento sagrado, un evento mítico particularmente importante en la narrativa
de esa religión. Entonces el pesebre es un altar. El pesebre es un altar que tiene una bonita ventaja, y es que es menos ceremonioso que el altar de la Iglesia Católica, porque uno mismo juega con él. Yo recuerdo que en el pesebre de mi casa, yo me crié católico, en el pesebre de mi casa mi papá hacía un pueblo, en el pueblo había una plaza, en la plaza había una iglesia, en la iglesia había una monja, y encima de la monja, en el en la torre de la iglesia había un diablo. Y mi papá siempre ponía el diablo tentando a la monja abajo de la iglesia. Y así pues, había una cantidad de elementos muy divertidos en el pesebre que lo hacían algo con lo que como uno podía interactuar, como que uno no se sentía violando algún principio sagrado por ponerse a jugar con los muñequitos y a hacer cosas divertidas y a mezclar elementos modernos con antiguos y todo eso. De modo que hay algo muy infantil, muy bonito, como hemos dicho, en esto de ponerse allí frente a un objeto externo en el que se ha colocado un afecto y en unos objetos y en un lugar en el que se colocan esos objetos, que se ha convertido, por lo tanto, en un lugar luminoso, sagrado, en cierta manera totémico o mítico. Sigamos entonces con la pantalla que estábamos compartiendo para compartir los puntos principales de la charla de hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si tú te sientes identificado con todo lo que acabamos de explicar, con las actitudes, los afectos, la proyección del adentro en el afuera y en objetos, pues ya estás dándote cuenta que la construcción de un altar es una cosa más psicológica que mágica. No es un asunto mágico hacer un altar. Es un asunto psicológico de afectos proyectados en el afuera, hacer un altar. De modo que los objetos del altar, aunque los hayas cargado de sacralidad, que no te manejen a ti, porque te conviertes en un agüerista de esos objetos, es decir, empiezas a ser poseído por el poder que proyectaste allá en el afuera. Poníamos el ejemplo de la pata de conejo. Entonces me compro una pata de conejo, hago bendecir la pata de conejo de un chamán que bendice patas de conejo, y me meto la pata de conejo a mi maletín, confiado en que me va a dar suerte en el negocio que voy a hacer en la junta directiva. Y entonces, cuando llego, noto que se me perdió la pata del conejo cuando entré al baño, y entro en caos, en pánico, y me siento nervioso y la embarro a la hora de hacer el negocio o en la junta directiva, y salgo del negocio convencido de que la ausencia de la pata de conejo fue la causa de que no me fue bien en el negocio o en la junta directiva. ¿Por qué? Porque me volví un agüerista, es decir, puse el poder en el objeto, me olvidé de que yo fui el que puso ese poder allá afuera, y por lo tanto en el momento en el que el objeto se convirtió en algo que tenía un poder propio y lo perdí, yo me desempoderé a mí mismo psicológicamente, y por lo tanto me convertí en alguien dependiente del objeto en el que coloqué el numen o sacralidad o afecto, o en ese objeto transicional, como lo llamábamos ahorita, que hablábamos del objeto transicional del bebé. Y entonces ahí es cuando comienzan los altares mágicos en el mal sentido de la palabra mágico, porque hay que hablar algún día de estos, de lo mágico en el mejor de los sentidos. Pero aquí estoy hablando de que ese altar no sea mágico en el mal sentido de la palabra mágico. No es allá afuera donde hay un Buda, no es allá afuera donde hay un Jesucristo, no es allá afuera donde, donde está lo sagrado. Y por lo tanto, pues puedo descabezar mi Buda si quiero, y no me va a pasar nada. Hay una famosa anécdota del budismo zen, en la que un gran maestro iluminado del zen, eh, pues eh, le dice a su alumno que entre al templo en el que están. Y en el templo, por supuesto, hay un Buda y unas velitas y unas cosas muy bonitas. Y entonces el maestro le hace alguna pregunta al discípulo, y luego saca una espada y le corta la cabeza al Buda. Y el discípulo se escandaliza y dice, ¿cómo es que tú, todo un maestro,
¿Y cómo es ese posible que tú hayas cortado la cabeza al Buda? No, qué desilusión, qué cosa tan horrible. Bueno, sale escandalizado el pobre discípulo. Y el maestro se muere de la risa, porque lo que quería era darle la enseñanza al discípulo de que el Buda no está afuera. De modo que podemos descabezar al Buda, aunque por supuesto no es lo que queremos hacer con nuestro altar, partirlo en pedazos, ni es lo que queremos hacer con la estatuilla bonita que compramos en un almacén de objetos religiosos. Pues claro que no. O con ese cuadro bonito de un gurú, de un maestro, de alguien a quien queremos mucho. Pues obvio que no queremos estar en una actitud destructiva respecto a esos objetos o respecto a esa mesita en la que colocamos esos objetos sagrados. Pero sí tenemos que tener claro que el objeto no debe volverse dueño mío, sino que yo soy dueño del objeto, yo lo empodero a él. No descarto la posibilidad de que el objeto se cargue de energía. No lo descarto, o sea, tampoco lo descarto, pero no lo descarto. Otro día hablamos de eso, no lo descarto, pero por ahora estoy poniendo énfasis en el fenómeno psicológico, en el fenómeno del altar como un fenómeno psicológico. Puede que haya un fenómeno energético, pero no pensemos en eso. Por ahora pensemos solamente en el hecho de hacer el altar como un hecho de beneficio psicológico. Entonces, ¿qué pasa con ese altar? Es muy importante que ese altar nos lleve a un estado de invencibilidad, de autonomía, de invulnerabilidad, porque es para sentirnos refugiados de los peligros del mundo, de la pobreza del mundo, o de la tristeza del mundo, o de la desgracia del mundo, o de los avatares del mundo, o de la relatividad del mundo. El altar es un poco un refugio, un templo, una caverna, un vientre, una cajita, un lugar en el que uno se resguarda, es un lugar de resguardo psicológico. Y allí es muy importante sentirse uno centrado. Entro al altar para sentirme centrado. Por supuesto, no hay mejor método de centramiento que meditar, y uno no necesita un altar para meditar, un altar exterior, basta con sentarse y buscar ese centro de equilibrio interior a través de la meditación, por ejemplo, con meditación transpersonal, con la técnica de meditación que yo enseño, pero de lo que se trata principalmente es de tener una experiencia de centramiento. ¿Y cómo me centro? Dándole simetría a los objetos que estoy colocando en la mesita, o a los objetos que estoy colocando en un altar que ya no es horizontal, tipo mesita, sino vertical, tipo collage. También puedo hacer un altar si no tengo una superficie plana y horizontal. Puedo usar una superficie vertical, o sea, una especie de cuadro en el que, por ejemplo, yo pueda colocar o pegar objetos fáciles de pegar en una tela. Entonces yo coloco los objetos en esa tela. Por supuesto, esa tela va a funcionar como una especie de tablero en el que yo coloco cosas, como uso la puerta de la nevera para colocar imanes, y las coloco allí en un plano vertical. Pero ya sea que yo haga mi altar en un plano vertical o en un plano horizontal, lo más importante es que los objetos me evoquen una sensación de centramiento y simetría. Lo que no puede faltar en un altar es una sensación de centro y una sensación de simetría. Vamos a volver a compartir pantalla para hablar de este tema tan importante. Voy a buscar que mi templo tenga simetría y que tenga centro. La simetría, hagan de cuenta que tiene que ver con el peso. Supongamos que el altar es horizontal, es una tablita o mesa, y que allí voy a colocar objetos. Entonces, no voy a colocar demasiados objetos en una esquina y muy pocos en otra, porque se pierde la simetría. Hagan de cuenta que esos objetos pesan, pues obviamente pesan demasiado en un rincón y mucho más que en el otro. Entonces busco una cierta simetría en la colocación de los objetos, imaginando que pesan, o por el hecho mismo de que de verdad pesan, y va y se me cae la mesa. Si es un plano vertical, los coloco igual, más o menos igual de bien repartidos en las 4 direcciones, arriba, abajo, derecha o izquierda,
Y si es un plano horizontal, busco la simetría en el plano del allá al fondo, aquí enfrente, acá a la derecha y aquí a la izquierda. Dependiendo entonces de si yo estoy usando un plano bidimensional o estoy usando un altar tridimensional que tiene altura y tiene profundidad, entonces yo busco en todo caso la simetría. Lo que pongo arriba, que tenga simetría con lo que hay abajo. Lo que pongo a la derecha, que tenga simetría con lo que hay a la izquierda. Y que haya un centro. En el plano horizontal, en la mesa, puedo quizás colocar una estatuilla al centro, o quizás quiera colocarla yo más bien al fondo, la figurita principal. Y yo voy a colocar mi cuerpo enfrente de esa figurita central. Yo no me voy a colocar para mirar el altar mirando su esquina, sino que siempre me coloco al centro del altar, mirando la figurita que está en el centro del altar, no importa si está en la mitad del cuadrado, del área cuadrada, o al fondo del área cuadrada. Entonces allí yo busco esas simetrías. Pero no solamente un cuadrado me da simetría arquitectónica en mi altar, también un triángulo tiene simetría, un triángulo equilátero, preferiblemente. Si uno se sienta frente a un triángulo isósceles, es más difícil sentirse centrado. Si uno se sienta frente a una figura irregular, un poliedro irregular, es más difícil sentirse centrado. Por eso los mejores poliedros, creo que no, los mejores, ¿cómo se llama la figura geométrica de lados iguales? Bueno, son el rectángulo, el cuadrado, el triángulo equilátero, el rombo. Sí, las figuras bidimensionales de lados iguales, ¿cómo se llaman? Paralelepípedos, ¿cómo se llama eso? Porque las figuras tridimensionales se llaman poliedros, que tienen todas sus caras iguales, se llaman poliedros regulares. También hay poliedros irregulares. Pero los que tienen más valor actitudinal y psicológico, quizás también energético, son los poliedros regulares o las figuras geométricas, o sea, bidimensionales, de lados iguales. Y en esas figuras es más fácil que haya simetría. Entonces, si es un triángulo, pues colocas, si es un triángulo equilátero, si tu base de tu templo es un triángulo equilátero, colocas una figura al fondo y dos figuras en las otras dos esquinas, para que quede centrado. La figura del fondo suele, en muchos casos, ser la figura más grande, bonita, costosa, fina o sofisticada del altar. Y alrededor de ella se pueden colocar figuras en relación de jerarquía, es decir, menos costosas, finas o sofisticadas, o quizás más bajitas, o quizás menos cargadas de afecto que la figura central. También si es un rectángulo, es claro que él maneja simetría, o un rombo. Y miren mandalas en Google, miren diferentes mandalas, diferentes tipos de mandalas, cualquier cosa que pueda llamarse legítimamente mandala, nos sirve como superficie o vertical o horizontal para hacer un templo, para hacer un altar. Siempre y cuando los objetos que coloquemos, dibujemos o peguemos en esa superficie o pongamos encima de esa superficie horizontal o vertical, sean objetos que estén organizados de manera simétrica. Y siempre mi cuerpo, mi atención y sobre todo mi mirada va hacia el centro del altar. Que el altar esté a la altura de tu cuerpo. Si vas a usar una silla, pues pon tu altar en una mesa. Pero si vas a estar sentado en el piso en una colchoneta, pon el altar a la altura de tus ojos, quizás un poquito debajo de tus ojos, digamos a un ángulo, no sé si de menos de 45 grados, para que no te toque sentir que cansas la vista mirando demasiado hacia abajo y no demasiado hacia arriba el altar, porque también se te cansa la vista mirando demasiado hacia arriba. Los altares de los templos católicos, por ejemplo, los que están sobre pedestales, cuando esa mesa en la que se hace la ofrenda de la hostia, etcétera, suelen estar bastante altos. Y entonces eso tiene la finalidad de que el ceremoniante o sacerdote se sienta como más valioso en jerarquía respecto a los súbditos o personas asistentes a la ceremonia religiosa. Pero en este caso estamos hablando de un altar que no produzca, el altar puede producir una sensación de estamos de igual a igual aquí con Buda,
de igual aquí con Jesucristo, o podemos poner el altar más arriba, el Buda más arriba, o el Cristo más arriba, o cualquiera que sea nuestra figura, eh, nuestro objeto figurativo o no figurativo, porque no tiene que ser un Buda ni un Jesucristo, puede ser una galaxia, algo más abstracto, puede ser un cuadro de Rothko, que es un magnífico pintor de abstracciones de la historia del arte contemporáneo colombiano. Eso que yo coloco allí puede ser incluso este sólido que, con el que comienza la película 2001 Odisea del Espacio, ¿se acuerdan? Ese sólido, que ahora aparecieron incluso muchos sólidos de esos por ahí en distintos lugares desubicados del planeta. ¿Cómo se llamaba ese sólido? Ese también es un objeto sagrado, ¿no? Un cuadro de color negro profundo que represente la vacuidad de la que habla el budismo, o un lienzo en blanco. Eso también es un ícono espiritual para un altar. Todo depende de nuestro gusto, por supuesto, hay que personalizar ese altar y lo colocamos en el centro. Yo no aconsejaría, eso sí, en ningún caso, colocar ese objeto o ícono central del altar abajo, demasiado abajo de la vista, porque el simbolismo de lo que está arriba, siempre, lo sagrado siempre lo hemos simbolizado arriba o al frente. Rara vez lo simbolizamos abajo. Hay algunas religiones que simbolizan lo sagrado abajo, es decir, lo bueno abajo y lo malo arriba, pero generalmente eso no pasa, ni estamos culturalmente condicionados a imaginar lo supremo y lo superior abajo, y lo bajo y lo inferior arriba. Generalmente no. Bueno, también hay muchas catedrales que quieren crear la sensación de jerarquía o poder de parte del oficiante y por eso ponen los altares tan alto. En los altares políticos también ponen al orador, al presidente, al rey, arriba en un trono y a los súbditos abajo para que estos sientan que son inferiores y que deben obedecer al que tiene mayor poder, porque el altar simboliza un poder. En el caso del altar espiritual simboliza un poder espiritual y en el caso del poder político, pues claramente un poder manipulador o un poder de control social. Entonces no olvidemos ese centro. Si queremos hacer el templo, partamos del centro. O sea, consíguete primero la figura central. Cómprala bien bonita, que te encante, date tu tiempo en ese almacén de escoger ese objeto y que sea el que más te guste, o visita muchos almacenes, o visita muchas páginas web, y asegúrate de la escala del objeto, porque en las páginas web el problema es encontrar el objeto a escala. Uno cree que es muy grande y cuando le llega a la casa es muy pequeño, o al revés. Entonces, que tenga escala, que haya algo con que compararlo en el dibujo de la vitrina online, para que sepas de qué tamaño va a ser, y calcula entonces, escoge bien, piensa bien, personaliza bien, cuál va a ser ese objeto central de que vas a cargar de tu afecto. Y luego sí, entonces deja que el tiempo pase y van llegando, es bonito, es mucho más bonito dejar que vayan llegando los objetos que van a ir acompañando a esa figura central. Yo tengo una tendencia muy barroca, así que más o menos cada 6 meses o cada año mi altar se ha vuelto un poco excesivo. He empezado a colocar demasiadas cositas. Puse la piedrita, puse la conchita, puse el palito, puse la cajita, puse el incensario, y después de 6 meses, un año, se me ha vuelto una cosa excesivamente llena de elementos, y eso tampoco ayuda a la meditación. Entonces tengo que hacer una sesión especial de limpieza de mi altar, le quito objetos, por supuesto la limpieza sí debe ser casi diaria, me refiero al polvo y a todo lo demás, pero hay otra limpieza que es la de procura que haya equilibrio en tu altar entre el barroquismo y el minimalismo. También a veces un altar demasiado minimalista se siente un poco triste, un poco desangelado, como dice un amigo mío que sabe mucho de arte, Rafael Vega se llama él. Desangelado se siente el altar, es decir, como sin afecto, sin numen, sin misterio. Tiene que tener misterio tu altar, tiene que tener misterio. Haz pruebas y poco a poco vas encontrando a tu gusto cómo es que lo quieres tener.
Sería bonito encontrarnos dentro de 15 días, un mes, y compartir nuestras fotos en este chat de WhatsApp que tenemos para ver cómo nos quedó el altarcito que hicimos y compararlo y comentarlo y valorarlo y recibir el comentario de los demás. Hay personas a las que les gusta que su altar sea absolutamente secreto y no lo quieren compartir, lo hacen en un armario por allá escondidos de los hijos y le echan llave a ese sector del armario y solo lo usan en momentos especiales. Eso también es válido. Como es válido tenerlo a la vista del público, eso va un poco más bien como en preferencias personales. Entonces, usar las simetrías, usar la figura central, usar dibujos para un templo pintado o objetos para un templo tridimensional, usar estatuillas, es muy común en los altares. Los cuencos están ahora muy de moda en los altares, los cuencos tibetanos, hay pequeños y grandes, pero los objetos no deben ocupar la mayor parte del altar. Hay altares que buscan bastante la vacuidad o vaciedad, sobre todo en el budismo zen se usa mucho el minimalismo, porque la idea es que la mente esté despejada. Recuerden esas películas de Japón en las que se entra a una habitación de puerta corrediza que no tiene vidrio, sino que tiene una especie de lienzo blanco, y uno entra y adentro hay una bella geisha o un bonito samurái o una bella dama del imperio japonés sentada sobre una silla con un florerito y una sola flor allí, pero todo muy bien escogido, todo muy bien cuidado, como en las ceremonias del té del Japón, ceremonias que son típicas del budismo zen, en las que hay un minimalismo de elementos, de gestos y de actitudes. Péguense una buscadita de videos o fotografías de jardines zen o de ceremonias del té del budismo zen japonés y me entenderán de qué estoy hablando cuando estoy hablando de altares minimalistas. En ese caso, el altar minimalista en la ceremonia del té está hecho de objetos para tomarse un té. Hermoso, ¿no? Es hermoso el concepto, porque la ollita donde hierve es sagrada, es un objeto sagrado de la ceremonia. El palito con el que se revuelve el té es un objeto sagrado de la ceremonia que tiene unas características particularmente refinadas. El número de veces que se bate el té, todo eso, cada elemento de la ceremonia está cuidadosamente colocado en un altar que tiene un ritual cuidadoso y toma años aprender a ofrecer una ceremonia del té a un invitado. Toma años hasta que la persona se ha cultivado lo suficiente interior y exteriormente como para que su forma de ofrecer el té a un invitado prácticamente lo lleve a un estado de conciencia más elevado. Y si la persona se ha cultivado en asistir a ceremonias del té, y si el ofrendante de la ceremonia, que generalmente tiene su casa del té en su jardín, al lado de su casa, un jardín que por supuesto es un templo para hacer la ceremonia del té. Si el ofrendante lleva años practicando la serenidad interior y hace la ceremonia de la forma perfecta,